Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy relevante para nuestra industria, que tiene que ver con la situación del mercado financiero, hipotecario e inmobiliario. El financiamiento, claramente, es la gasolina que permite que nuestra industria realmente se potencie, que crezca. El crédito hipotecario es la palanca que le permite a nuestros clientes poder comprar una casa, eh, poder aprovechar su capacidad de compra para poder generar patrimonio. Entonces, tenemos aquí ahora sí que un panel de lujo. Tenemos a Enrique Margain, director hipotecario de HSBC y vicepresidente de la Comisión Hipotecaria de la ABM. Tenemos a Roberto Gándara de Banorte, que también es director del área hipotecaria, y a Carlos Romelín de ION Hipotecaria, con quien platicaremos de la situación que guarda el mercado en este momento y cómo pensamos que pueden estar las cosas. Me gustaría simplemente a manera de contexto ponerles algunas ideas para empezar la conversación. Tanto nuestros invitados tienen también algunas presentaciones, algunas cosas que quieren comentar con ustedes. Entonces, empezando con esto, me gustaría, como les he dicho desde el principio, en este momento lo que hay que hacer es respirar, pensar, serenarse. No es momento de tomar decisiones apresuradas, es momento de reflexionar, es momento de pensar, es momento de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. A diferencia de otras crisis que hemos vivido, que son de sopetón, que te duermes en un país y te despiertas en otro, esta es una cosa que viene avanzando, y lo que tenemos que hacer es entender y prepararnos para estos cambios. Mi perra no está muy de acuerdo con lo que le estoy diciendo, pero es lo que hay que hacer. Hay que ser cuidadoso y serenarse. Escuchamos todo tipo de noticias, noticias de que el mundo se está acabando, de que todo se va a acabar, de que van a quebrar todos los negocios, de que se van a perder todos los empleos. Pero a mí me gustaría que reflexionáramos y que tenemos que pensar, que nos tenemos que concentrar en las cosas donde tenemos influencia y control. Es muy fácil que nos avasalle la información y las redes sociales, todo lo que estamos viviendo. Y yo lo que les recomiendo a todos ahorita es que se enfoquen en las cosas en las que tienen algún grado de control, algún grado de influencia, y no se claven en el Twitter, no se claven en el Facebook, no se claven en el WhatsApp, leyendo todo tipo de noticias destructivas y malas, porque una de las cosas que luego no sale, esta es ante el enorme reto que significa esta pandemia, esta es la enorme cantidad, los millones y millones y millones de personas que se han juntado para resolver el problema de una forma solidaria, inteligente, aplicando la ciencia, el número de médicos y de científicos y de empresarios y de capital que está yéndose a una solución al tema de la pandemia es impresionante, no solamente en el tema médico, sino en el tema económico, en el tema empresarial, en el tema de desarrollo. Este es un parteaguas en el sentido de que demuestra que la globalización y la cooperación humana es una realidad ahora de la vida. Y la verdad es que eso no lo recibimos en el WhatsApp. Pero eso es lo realmente importante que está pasando, y les pido por favor que nos enfoquemos en esas cosas que podemos influir. Vi una presentación en marzo, cuando empezaba todo este cuento de Bain & Company, que me gustó mucho. Hablaba de que tenemos que cuidar la salud, de las prioridades que tenemos que tener ahorita como empresarios, cuidar la salud de colaboradores y clientes, asegurar la continuidad del negocio, defendernos de una baja de ventas, estabilizarnos ante una nueva normalidad, bajar los costos y no solamente jugar un juego defensivo, sino no ofensivo, o sea, un poquito como el fútbol americano,
Pero tienes que tener no solamente una buena defensa, sino una buena defensa para ganar el partido, ¿no? Y tenemos que entender que las cosas que nos duelen, falta de información, falta de ventas, falta de flujo, todas tienen solución en ese momento. Y tenemos que adoptar una mentalidad antirrecesión. ¿Qué es una mentalidad de recesión? La primera es decidir que vamos a sobrevivir. Esa es la primeritita cosa que tenemos que pensar. Eh, Tengo ahí unos libros que les he estado recomendando y les seguiré recomendando, de Victor Cheng, Recession Proof Company. La segunda pensamiento es, tenemos que pensar de nuestros productos o servicios, qué se requiere en una recesión, qué productos o servicios de los que ofrecemos son valiosos en una época recesiva, qué nos hace especiales y únicos, y finalmente cómo le comunicamos eso a nuestros clientes. Entonces, la mentalidad ante recesión es primero las ganas de sobrevivir, que dependen de tener disciplina, enfoque y sentido del humor. ¿Qué de nuestros productos se requiere en una recesión? Tenemos que ser, aquí de repente no es tanto ser perfecto, sino ser adecuado y rápido, ¿no? O sea, ¿qué nos hace especiales? Hay muchas empresas que sí les está yendo muy mal, pero hay otras que les está yendo súper bien. Ayer me habló un amigo que tiene un problema de que de repente pues, tiene que crecer su empresa por un factor de 10 por la situación que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces, sí está habiendo una dislocación y un cambio, y entonces esos ajustes pues generan oportunidades, ¿no? Las ventas de nuestra industria vienen a la baja desde 2007. Nosotros pensábamos antes, lo que ven ustedes en la gráfica es el inicio de nuevos proyectos o de nuevas viviendas en los últimos, desde el 2007, y pueden ustedes ver, o desde el 2000, perdón, pueden ustedes ver cómo llegamos a un pico en el 2007 y a partir de entonces han iniciado menos unidades. Ya veníamos, en 2017 se vendieron 316,000 viviendas, 2018 306,000, 2019 242, y pensábamos que este año antes de la crisis iban a vender 200,000. Pero ahora con la crisis ajustamos nuestra expectativa como a 136,000 viviendas nuevas terminadas, las cuales tenemos una contracción principalmente porque estamos perdiendo casi un trimestre de producción y ventas, y pensamos que las personas que van a solicitar un crédito bancario van a tener más problemas para juntar su enganche. Pero lo que quisiera ahorita es cederle la palabra a mis colegas para ver cómo vemos estas cosas y cómo vamos a enfrentar estos retos y qué se les ocurre que son las oportunidades que estamos viendo y las herramientas que vamos a tener para enfrentarlos. Enrique, te veo con ganas de entrar al ruedo. Sí, muchas gracias, Jean. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un gusto compartir este panel con Carlos Lomelí, con Roberto Gándara. La verdad, los conozco de mucho tiempo y me da mucho gusto tener esta oportunidad. Primero que nada, y simplemente muy rápido, pues me gustaría comentar la historia del sector hipotecario y del sector hipotecario en general. Es una historia de éxito, es una historia de resiliencia, prácticamente en el mercado hipotecario no se colocaba nada en el año 2000, se tenía una cartera vencida arriba del 18%, las tasas eran variables, se cambiaron muy rápido a tasas fijas y el mercado fue evolucionando. Se empezaron a construir productos cofinanciados con organismos de vivienda y realmente cuando se enfrenta la crisis del subprime en el 2008, la crisis de la gripa A, H1N1, pues básicamente desarrollan muchos productos de apoyo que hoy día se están instrumentando y que también ese aprendizaje hace que la banca saque muy rápido estos productos al mercado y apoya a miles, millones de familias, y creo que fue un tema bastante importante. En ese periodo la cartera vencida no crece por arriba del 5% en el peor momento de la crisis,
y a partir de ahí la evolución de los productos hipotecarios, los diferentes, destinos para atender las distintas necesidades de los clientes, el aprendizaje que se tiene con los lamentables sismos de 2017 para perfeccionar los seguros de daños. Esto lo que nos lleva es que ha sido un sector resiliente, un sector que ha aprendido y que en esta lamentable pandemia que estamos todos mundos sufriendo, también hemos podido aprender mucho, estar cerca de nuestros clientes, entender sus necesidades, sacar programas de apoyo que han sido muy benéficos para miles de familias con esquemas de diferimiento o reducciones de mensualidades por un periodo determinado. Entonces, creo que todo este aprendizaje que se ha tenido a lo largo del tiempo, lo que nos ha permitido es llegar, como tú lo has comentado en diferentes ocasiones, con una banca muy fortalecida, capitalizada, con liquidez, donde la llave del crédito sigue abierta, donde también hay espacio para innovar. Hay ofertas hoy día nuevas en el mercado donde puedes aplazar tu crédito por 3 meses en una originación, nuevos productos, el acercamiento con nuestros clientes, con los diferentes canales a través de herramientas como Zoom, lo que te permite es siempre estar cerca de conocer cuáles son las necesidades, de que no se pare la demanda y que de alguna manera este sector en este momento pues pueda seguir apoyando a las miles de familias que tienen necesidad de la compra de una vivienda. Creo que estos son de los elementos muy, muy valiosos que creo que hay que poner en la balanza porque, como lo he platicado con muchísimos desarrolladores, el crédito sigue abierto y de alguna manera las ventas se siguen dando. Entonces, ese sería, para comenzar, Jean, mi punto de partida. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que uno de los puntos más importantes que yo creo que aprendimos en las diferentes crisis que hemos vivido es que lo que más afecta a nuestros mercados y lo que más los hace, lo que más los debilita es la falta de liquidez. Esto que estás comentando, nosotros lo detectamos en la crisis, la primera crisis que tuvimos chance de medir con información de mercado de vivienda, que fue la de 95. Al retirarse el sistema financiero del crédito hipotecario, los precios se colapsaron, ¿no? O sea, tuvimos unas caídas de precios del 30-40% y unas caídas de ventas superiores al 60-70%, ¿no? En la pandemia en la crisis del 2009-2010, entre la crisis financiera mundial y el H1N1, si bien hubo menos demanda por producto y eso hizo que se colocara un poquito menos, nunca faltó el crédito hipotecario. Y entonces eso hizo que los precios de las viviendas, la verdad es que la variación de precios en ese periodo fue de menos del 5%, ¿no? Entonces, la verdad es que es crítico y qué bueno que apuntas esto, Enrique, de mantener la liquidez. Carlos, no sé, tú también tienes algunas ideas que querías compartir con nuestros asistentes para empezar. Sí, muchas gracias, Jean. Yo les diría que para nosotros somos una empresa relativamente nueva en el mercado. Tenemos prácticamente 5 o 6 años de operar y nosotros vemos una oportunidad de acompañamiento a la industria, digamos, desde la parte de adquisición de tierra hasta la salida, digamos, del crédito hipotecario individual o autofinanciamiento, que también tenemos esa línea de negocios. Como bien dices, nosotros fincamos la empresa pensando en la oportunidad que existe para desarrolladores medios en zonas urbanas, de vivienda media en zonas urbanas, para desarrollar justamente mucho más soluciones de vivienda para la población mexicana. Existe un gap de vivienda que todos conocemos
y que realmente, digamos, hay una oportunidad para las familias de seguirse haciendo de patrimonio, hoy que aún con todas estas condiciones, digamos, encontramos una tasa competitivamente más baja que otros productos, digamos, como podrían ser los créditos de corto plazo, en donde también existe la posibilidad de hacerse, digamos, de liquidez con sus propios activos. Entonces, creo que viene un tiempo de evaluar qué hacer en términos de oportunidad para adquirir vivienda y en términos de oportunidad para utilizar, digamos, los ladrillos que cada familia tiene en vida en pro de una mejor oportunidad. Quizá con esto plantearía el arranque de mi punto. Muy bien. Pues ahora sí, Robert, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo la ven desde Banorte? Banorte, uno de los principales generadores de créditos hipotecarios y de créditos de construcción del país. La verdad es que ustedes han hecho un trabajo sensacional. ¿Cómo ven el panorama? De acuerdo, Jean, y buenos días a todos los compañeros, a Carlos, Enrique, a ti, Jean, gracias por la invitación. La verdad es que hemos visto, claramente estamos en una época nunca antes visto, ¿no? Podemos comparar a veces el tema del H1N1, la crisis hipotecaria que empezó en Estados Unidos y nos pegó a todo el mundo, pero nada como lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? La realidad es que nos ha hecho cambiar pues desde hábitos diarios, formas diferentes de trabajar. Pues digo, este panel regularmente lo tendríamos en alguna, ¿no? En alguna localidad, en alguna oficina, en algún auditorio, y hoy estamos utilizando esta tecnología. A nivel, concuerdo con Enrique en el tema de lo que están haciendo los bancos, de lo resiliente que ha resultado la industria. La verdad es que él comentaba acerca de los programas de apoyo y pues en esta coyuntura creo que la banca y los diferentes sectores hemos tenido que ser muy dinámicos en cómo adaptarnos a este mercado, en cómo apoyar la situación que está sucediendo. Enrique hablaba del tema de los programas de apoyo y en Banorte no ha sido la excepción. La verdad es que con mucho gusto hemos apoyado una gran cantidad de clientes y eso lo hacemos, pues para proteger los patrimonios de las familias, para generarles confianza también y que, bueno, pues podamos en cierta manera reducir una potencial cartera vencida por toda esa situación que estamos viviendo. Entonces, en general, la banca sigue ofreciendo créditos hipotecarios, estamos teniendo hemos visto también diferentes reacciones en cuanto a tasas de interés, corto plazo, largo plazo, no tanto, no han bajado a la misma proporción que las de corto plazo, pero poniendo un contexto, pues digo, la verdad es que las instituciones financieras seguimos sólidas, hemos salido a apoyar a nuestros clientes, vemos con buenos ojos todavía el mercado hipotecario y pues bueno, ¿no? Estamos preparándonos día a día y adaptándonos a lo que realmente pues significa o va a significar esa nueva normalidad, cualquiera que esa sea, ¿no? Que estamos en la coyuntura que estamos viviendo. Pues un poquito para dar el contexto en ese sentido de Jean y todos nuestros compañeros, ¿no? Fíjate qué bueno que es el primer tema que abordas, Roberto, porque efectivamente yo creo que son de estas cosas que las tenemos que ir viendo como les digo, en el tema de pensar en una mentalidad de sobreviviente. Lo primero que tienes que hacer es asumir dónde estás. O sea, tienes que darte cuenta dónde estás. Oye, estoy en una base en medio del Atlántico, ¿no? O sea, oye, supongamos que estoy en el Four Seasons de Miami. No, estás en una base en medio del Atlántico, ¿no? Entonces, la primera cosa es asumir dónde estás, entender dónde estás y hacer lo necesario para que puedas sobrevivir. Creo que ese primer ejercicio que yo creo que la banca se movió en equipo y muy rápido para darle tranquilidad a sus clientes en
básicamente, prácticamente todos los productos, ¿no? O sea, desde tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices, todo, diciendo, a ver, tranquilos muchachos, sí, sí, nos vamos a tener que guardar un rato, pero nos vamos a apoyar, ¿no? Yo creo que ese primer paso es la primera señal de que el sistema bancario mexicano está pilas y presente, ¿no? Yo creo que tú comentabas ayer que nos estábamos organizando, Enrique, comentabas acerca de cómo veías el tema también de los apoyos. ¿Tienes algún comentario adicional que quisieras hacer? Sí, sí, Jean. Mira, el tema de los apoyos, la verdad, ha sido un tema sumamente exitoso. Yo creo que la banca sale muy rápido a ofrecer los programas de apoyo. Básicamente, en crédito hipotecario pues, se llevan más de 280,000 programas de apoyo por parte de la banca. Hay que recordar que hay 1,150,000 créditos hipotecarios en los balances de los bancos. Esto quiere decir que más del 25 hipotecario de alguna manera recibió un programa de apoyo. Los esquemas que se utilizaron preferentemente fue un diferimiento de hasta 6 meses en el pago de las mensualidades. Aquí es bien importante comentar, se congelaba el capital, los intereses que se devengan durante ese periodo se mandaban hasta el final del plazo y prácticamente el banco pagaba por cuenta de los clientes los seguros de vida y daños. Este esquema, donde la mayor parte de los bancos utilizaron 4 meses, es una práctica internacional que se llama Skip Payment o Holiday Payments, que es la más utilizada. Y en México lo que se aprendió es que el interés que se devenga durante el periodo de diferimiento, a comparación de otros países como Estados Unidos, que se cobra prácticamente inmediato que termina el periodo de diferimiento, aquí se manda hasta el final del plazo. Y ese también es un diseño nuevo de producto hipotecario. También la reducción del pago mensual en un porcentaje fijo por un periodo determinado, también es uno de los productos que se diseñaron en el 2008, que se implementaron muy rápido, ampliar plazos, descuentos por pago anticipado. También hoy día se cuentan con créditos de pago de pasivo, la portabilidad se dio a partir del 2013 y esta es una forma también de reestructurar tu crédito hipotecario, crédito de liquidez que anteriormente tampoco se tenían, hoy día es parte del abanico de productos que tienen los bancos. Entonces, ya te diría que hay un anaquel de productos, hay un anaquel de soluciones que está siendo mucho más efectivo que lo que se fue en el pasado. Entonces, creo que esto es algo muy, muy bueno. Estamos hablando más de 2.7 millones de personas, familias, empresas que tomaron los programas de apoyo de la banca y la implementación fue de manera, yo te diría, inmediata. Todos los bancos reaccionaron de una manera muy eficaz, con esquemas diferentes, tal vez de admisión de qué clientes podían tener o podían suscribirse a estos programas de apoyo, pero creo que la efectividad fue altísima y la verdad es un gran reconocimiento a toda la banca por cómo implementó estos programas de apoyo. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención en aquel panel que estuvimos tú y yo la semana pasada, cuando nos platicaron que en Estados Unidos dicen, bueno, perfecto, no me pagues 3 meses, pero el mes 4 me pagas los 3 meses que no te cobré. Está cañón, ¿no? O sea, ya todos sabemos que en el mercado hipotecario la gente paga el 25 y el 30% de sus ingresos. Y decirle a una gente que no tuvo ingresos 3 meses, que de repente tiene que pagar 1 mes y medio de sueldo de sopetón, pues es como bastante iluso, ¿no? O sea, yo creo que esto que estás comentando de que los créditos hipotecarios en México lo que te están haciendo es lo que no estás pagando, lo único que hacen es que alargan el plazo y te mantienen tu mensualidad. Es una cosa que la verdad es que los consumidores mexicanos tienen que agradecer mucho de que el sistema bancario se haya puesto las pilas, haya aprendido tanto de la otra vez, ¿no?
Sí, y Jean, si me permites, parece una minucia, parece un tema poco importante, pero el hecho de que el interés devengado durante el periodo de diferimiento lo mandes hasta el final del plazo y lo mandes como un adeudo del cliente que lo liquida al momento de que recibe su cancelación de la hipoteca y que inclusive cualquier prepago que efectúa va directamente contra saldo insoluto, no sobre este importe, creo que estamos hablando de que hay un entendimiento muy claro de que lo que debe de suceder es que una vez terminado el periodo de apoyo, el diferimiento, el cliente sigue pagando la tabla de amortización que tenía originalmente, el mismo pago mensual, y creo que eso habla de un mercado que ha aprendido y que se volvió resiliente y que lo que ha aprendido lo ha puesto en marcha. Entonces, totalmente de acuerdo con tu comentario. Oye, Roberto, la verdad es que ahorita platicábamos de qué estamos haciendo ahorita para sobrevivir en estos meses, ¿no? Y una de las cosas que nos han estado preguntando muchísimo es el tema de las tasas de los créditos hipotecarios. ¿Cuál puede ser su situación, ¿no? Entonces, no sé si quisieras platicar un poquito de tu visión y, bueno, la visión de todos ustedes, ¿no? O sea, ahorita el tema de qué va a pasar con las tasas es un poquito como aquel viejo chiste de que Einstein llega al cielo y conoce un cuate y le dice, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? Y dice, no, pues 180. Ah, qué bueno, voy a tener con alguien de quien hablar de física, ¿no? Y luego conoce otro cuate y le dice, ¿y tú? No, pues mi coeficiente intelectual es de 120. Ah, perfecto, vamos a poder platicar de filosofía y de tal. Otro le dice, oye, tu coeficiente intelectual, no, pues es de 100. Ah, pues vamos a poder platicar de deportes y tal. Y le dice otro, oye, tu coeficiente intelectual, me dice, no, pues es menos de 100. Ah, pues oye, ¿cómo ves los mercados, no? Porque son esas cosas que, pues, todo mundo puede decir lo que sea, ¿no? Entonces, yo entiendo que hacer predicciones de tasas y de mercados es un poco iluso, pero ¿cómo ven ese tema? ¿Qué opinan con esto? De acuerdo, es complicado, como bien lo comentas, Jean. Sin embargo, sí hemos visto, y eso está pasando a nivel mundial, en general las tasas de referencia de los de los bancos centrales han estado bajando, ¿no? Aquí les presento una gráfica que es de nuestro economista en jefe, de Gabriel Casillas, de Banorte, en donde explica un poco a lo largo de la historia, y ya decíamos hace un rato, el tema de cómo han habido diferentes crisis a lo largo de la historia y que esta pues prácticamente sin precedentes. Entonces, ¿cómo se ve un poco la tendencia en cuanto a tasas de interés, en cuanto a inflación y en el tema del tipo de cambio? Hemos visto que nuestro Banco Central, en el caso del Banco de México, ha ido bajando las tasas. La proyección puede ser que puedan estar hacia cierre de año a niveles por abajo del 5%. Ahora bien, mucho... Y Desde 1980, ¿verdad? Es desde 1980 la gráfica, ¿verdad? Así es. O sea que estamos agarrando un buen espacio de tiempo. Y comentaba el tema de la tasa de referencia, que puede estar inclusive por abajo del 5%. Muchas veces se cae no en el error, pero simplemente pues es natural. Vemos que las tasas de corto plazo están bajando. Y luego nos preguntan, oye, la tasa de Banco de México del diario bajó, vas a bajar tu tasa de interés del hipotecario. Bueno, pues ojalá y estuviéramos ligados a un tema de una tasa diaria. Recuerden que, pues digo, un hipotecario al estar contractualmente a 20 años y con un duration promedio tal vez de 7, 8 años, pues existen otras tasas que son más afín a poderlas tomar como referencia, a lo mejor el bono M10, que sí ha bajado, pero no en la misma proporción. Y también recordar que en cuanto, las instituciones, el costo de fondeo no solamente es la tasa de 10 años, es un componente de diferentes tasas a lo largo del tiempo, pero también tiene algunos componentes importantes como el tema de prima de liquidez, donde hoy la liquidez está siendo mucho más apreciada que en otras épocas, ¿no? Entonces, a la respuesta de, oye, ¿van a bajar las tasas de interés? Pues vamos a seguir viendo tasas de referencia de corto plazo
bajando. Las de largo plazo tal vez también ajustarse, pero no necesariamente eso signifique que los fondeos sean más bajos y que eso se vaya a traducir en una baja de tasa de interés hacia nuestros créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, esa parte importante comentar. También el tema del dólar, cómo ha tenido también diferentes volatilidades y movimientos a lo largo de la historia. La proyección de nuestra área de análisis económico es que pudiera estar pues más o menos a niveles de 22 durante este cierre de año y luego con cierta volatilidad en lo que resta del año que entra, ¿no? Pero coincido contigo, Jean, en el tema de las proyecciones y del IQ es bien complicado, simplemente es la perspectiva que tenemos hoy, pero como sabemos, diariamente van cambiando las perspectivas, dependiendo de cómo va evolucionando, dependiendo de cómo vaya reaccionando las diferentes programas de apoyo gubernamentales, acciones de bancos internacionales, etcétera, etcétera. Una de las cosas que me comentaba, o que leí ayer en el reporte que sacó Bancomer de la expectativa del mercado inmobiliario mexicano, hablaba de que efectivamente sí percibía una contracción posiblemente en la tasa de fondeo, la tasa a la que los bancos compran el dinero, que de repente se nos olvida que el dinero que los bancos prestan, le explicaba yo ayer a un reportero que me habló del financiero, decía, es que no se nos olvide que el dinero que la banca presta no es de los bancos, es de los ahorradores, es de los depositantes, ¿no? Entonces, de cada 100 pesos que un banco presta, pues 92, dependiendo del índice de capitalización del banco, pero en términos generales, 92 pesos son de los ahorradores y 8 pesos es el capital del banco, ¿no? Entonces, el banco tiene que ser muy cuidadoso en evaluar los riesgos para prestar. Y una de las cosas que decía Bancomer, y simplemente tenía yo curiosidad de preguntarles a ustedes, era que podían bajar las tasas, pero pensaba que iba a subir la prima de riesgo. ¿Cómo leen ustedes eso? ¿Están de acuerdo con Carlos de Bancomer? ¿Con Carlos Serrano? ¿Cómo la ven? Si me permites, Jean, muy rápido, mi comentario es, el tema de las tasas de interés es un tema muy interesante porque estamos en un mercado muy competitivo donde los portafolios hipotecarios se han comportado adecuadamente bien. Si nosotros vemos cómo se han comportado las tasas de interés en el crédito hipotecario, pues básicamente durante 2017 y 18, una parte muy importante del 19, la adquisición estuvo alrededor del 10.3. Correcto. Hacia finales del año pasado, empezaron a bajar la tasa referencia, el bono a 10 años. No sé si podemos poner la lámina, por favor. La tasa, ahí lo vemos. La línea roja es la tasa de adquisición promedio ponderada a la que se dan los créditos hipotecarios en la originación. La línea punteada azul es el bono a 10 años, que como dijo Roberto, es un referente del costo del dinero de largo plazo. Veamos cómo en el 2018, pues esa tasa llega a estar arriba del 9, pero los bancos no suben sus tasas de interés. Y esto es por la fuerte competencia que hay en el sector, que indiscutiblemente al depender de muchos canales, pues lo que implica es que si te mueves en la tasa de interés, puedes perder volúmenes de colocación relevantes. Entonces, en un mercado competitivo donde los portafolios se comportan bien, pues pasan este tipo de cosas de que se trasladan las mejores condiciones a los clientes. Hacia fin de año, conforme van bajando las tasas de referencia, los bancos van ajustando sus tasas de interés. Hoy día, imagínate, del 10.30 estamos en la ponderada en marzo en 9.78. Bajó más de 50 puntos básicos la tasa de interés y lo que tenemos que considerar hacia adelante es que uno de los insumos importantes es la tasa de interés, pero tenemos que recordar que ante una situación económica por la que estamos atravesando derivado de la pandemia, pues también las provisiones crediticias que tienen que crear los bancos, también ante una disminución que es natural en una época como esta
de la colocación, pues tienes más presiones en tus costos, y todos estos insumos lo que provocan es que no puedas bajar la tasa de interés como resultado simplemente de un movimiento en tu tasa de referencia, si no hay más componentes que forman parte de la tasa de interés. Entonces, el mensaje, y yo creo que yo me pongo del lado de Roberto, de un mensaje positivo, esta fuerte competencia, este cuidado en la originación bajo criterios prudenciales, lo que nos permite es tener una de las tasas de interés más bajas que se ha tenido en el crédito hipotecario hoy día, y que esta tasa de interés con una llave del crédito abierta se mantenga, y que tengamos la claridad de que cuando menos se va a mantener en el corto plazo, mediano plazo, yo creo que es una señal muy, muy positiva la que se está mandando, y que con ese comentario yo me quedaría. De acuerdo, complementando. Sí. Adelante, Roberto, perdón. Complementando un poco, coincido con lo que dice Henry, y regresando también un poco, Jean, a tu pregunta del tema de la prima de riesgo. Creo que los bancos, como bien dice Henry, hemos hecho una buena labor de tener políticas fuertes, de tener pues modelos también muy fuertes y demás, y tenemos una cartera en general a nivel banca muy sólida. Ahora bien, es lógico pensar que hacia adelante, ¿no? Y nos han preguntado muchos socios comerciales, brokers, desarrolladores, etcétera. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Vas a cerrar la llave? Etcétera, etcétera. La realidad... Era mi siguiente pregunta. Está bien. Pero pues, bueno. Justo en ese tema, creo que los bancos estamos más allá de para 1 año, 2 años, estamos... Pues, digamos que, como dijeran en Estados Unidos, en the long run, ¿no? Ahora, es un hecho, claramente ya empezamos a ver algunos signos de tema de desempleo, y pues obviamente muchas industrias paradas totalmente, y cuando volvamos a lo que sea la nueva normalidad, pues no va a ser lo mismo y no van a ser tan rápidas las recuperaciones. Entonces, derivado de todo esto, es lógico pensar que al menos cierta cautela sí tomaremos los bancos. Sin embargo, no quiere decir eso que cerremos la llave, que digamos ya no más créditos hipotecarios, porque no es así. El país se sigue viendo bien, pero lo que sí puede llegar a pasar es, oye, pues tener ojos, saber que el cliente sigue trabajando, saber, por ejemplo, que pues, a lo mejor tendrá que ponerle un poquito más de enganche en algunos de los casos. Ese tipo de medidas creo que es natural y es normal pensar que pudieran llegar a pasar, ¿no? Que sepamos que los clientes siguen en sus actividades, que sigan generando y percibiendo ingresos, y que si es posible le puedan poner un poquito más de enganche. Insisto, no en todos los casos, pero en algunos casos sí se requerirán tal vez unos enganches un poco mayores, ¿no? Pero volviendo al tema, sí seguimos la banca comprometidas con el desarrollo del país. Sabemos que la industria de la vivienda pues tiene muchísimas industrias relacionadas, y el crédito no se puede frenar ni en la parte individual ni en la parte de puente. Entonces, hablo específicamente de Banorte, pero creo que se comparte con mis compañeros en las diferentes instituciones. Realmente existe el apetito para continuar incrementando las carteras, pero sí, como bien comentabas, Jean, el tema de las primas de riesgo y las medidas, puede ser que algunos bancos tomemos algunas medidas prudenciales en ciertos aforos, en ciertos destinos, etcétera, etcétera. Carlos, ¿tú cómo ves cómo ves tus mercados, cómo ves a tus clientes? Ion es una hipotecaria un poquito más de nicho, más tanto Banorte como HSBC son jugadores muy grandes nacionales. Ustedes la verdad es que toman ventaja de esos huecos de mercado que generan grandes oportunidades. ¿Ustedes cómo lees el mercado? ¿Cómo lees la demanda de tus clientes? ¿Cómo lo vas sintiendo? Gracias, Jean. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Enrique como Roberto. Quizá nomás del principio algo que platicaba Enrique sobre el diferimiento de pagos. Creo que no solamente en la parte del crédito individual se ha logrado un buen programa de diferimiento, sino también para la parte del desarrollador. Creo que también el acompañamiento de este periodo de acompañar al desarrollador de vivienda
en el pago diferido y tener este balloon payment al final con la venta de sus viviendas también es un gran programa que se ha desarrollado y que el objetivo final de todos es que los desarrolladores sigan construyendo, que sigan generando, digamos, vivienda, terminando la vivienda que está en marcha y que al final puedan poner ese inventario en disposición. Nosotros lo vemos en dos sentidos y la realidad es que hoy tenemos un buen número de solicitudes de desarrolladores que están por iniciar vivienda. Y eso creo que es una muy buena noticia para todos porque al final del camino, para que haya crédito hipotecario individual, pues tiene que haber vivienda. Tú bien mostrabas algunas láminas donde algunos indicadores muestran que se han iniciado menos, digamos, número de viviendas del año pasado y probablemente pero aún así seguimos viendo que hay nichos que quedan con una gran oportunidad para seguir desarrollando vivienda. Entonces, por el lado de la demanda de crédito para el crédito puente, vemos a los desarrolladores haciendo con actividad. ¿Qué está pasando? Yo creo que también el desarrollador hoy está reaccionando mucho más hacia la deuda, hacia saber qué modelo de negocios le es más rentable en términos de poder poner un producto que en la calle sea competitivo y de todas maneras el saber que se cuenta con el respaldo de las instituciones de crédito para dar financiamiento. Entonces, creo que vamos a encontrar a muchos desarrolladores trabajando en ese sentido, replanteando el si van con terreno aportado, si le ponen más capital. El tema de preventa será un tema muy importante que debemos de seguirle de cerca post-contingencia para ver cómo se reactiva el mercado. Y del lado individual, nosotros, como sabes, perdón. No, adelante, adelante. Del lado individual, como ustedes lo saben, nosotros nos vamos más hacia el sector informal, hacia el sector del no asalariado, que digamos tiene diferentes formas de comprobar sus ingresos y ahí tenemos una gran población de familias mexicanas que también siguen buscando vivienda. Entonces, coincido mucho con Roberto en términos de decir, por supuesto que seremos cuidadosos. Hay algunos sectores de la industria del país que seguramente están teniendo una afectación temprana más importante, que estamos seguros que algunos recuperarán el ritmo, pero por ejemplo, pues sí, el sector turismo está claramente más afectado que otros, el sector de alimentos y bebidas podría estar afectado, pero vemos algunos otros que empiezan a tener, digamos, una recuperación diferente. Entonces, creo que siempre la banca, las financieras, hemos sido cuidadosos en cómo otorgar el crédito, creo que no es la excepción ahora, y creo que un componente importante tendrá que ver cómo se van recuperando las diferentes industrias para ver la recuperación del crédito, tanto del crédito puente como el crédito individual. Oye, ahorita comenta, creo que es bastante relevante lo que estábamos platicando cuando nos estábamos preparando para esta sesión. Comenta Mauricio Baca, dice, las áreas de riesgos ya no van a analizar con lupa, ahora lo van a hacer con microscopio. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Me queda claro que el crédito o sea, la medición de riesgo va a ser más cuidadosa, pero ¿cómo ven esa cosa? ¿Qué tan va a ser un microscopio electrónico o va a ser un microscopio normal? Si me permites, bueno, es importante comentar que una de las características fundamentales es la originación bajo criterios prudenciales, el poderle dar a una persona una línea de crédito, a una empresa una línea de crédito de acuerdo a su capacidad de pago. Definitivamente existen sectores que tienen una mayor afectación en sus ingresos derivado de la pandemia. Lo hemos venido platicando: alojamiento, restaurantes, turismo, manufactura, transportes. Y también una de las cosas que se revisan, por supuesto, es el enganche. Esta es una de las variables fundamentales, lo que llamamos el loan to value. El nivel de endeudamiento, por supuesto, estar muy claros. Si es un expediente de crédito, mucho de la información que te llega es una información de ingresos pre-COVID. Entonces, tú lo que tienes que interpretar es la afectación que puede tener una persona en sus ingresos o una empresa en sus ingresos derivados de la propia pandemia y ser cauteloso en el otorgamiento de crédito para que, en la medida que tú otorgas un crédito adecuado, la persona puede crear un patrimonio o la empresa puede cubrir sus necesidades. Entonces, creo que este es un tema fundamental. Yo, como lo comentan, no es que lo veamos con microscopio. Yo creo que las áreas de riesgo, las áreas de underwriting de los bancos, las que autorizan las líneas de crédito, tienen que ser cautelosas en la revisión para que se dé el crédito adecuado. La llave del crédito sigue abierto, esto es importante,
Y uno de los temas que tal vez deberíamos de platicar hacia adelante, Jean, y que es parte también de las preocupaciones que se tienen, es la mayor cautela en diferentes segmentos de vivienda. El valor de la vivienda juega un papel fundamental en el crédito hipotecario porque al final es el colateral y el valor sobre este es determinante en el servicio de la deuda, en el pago de la deuda. Entonces, creo que esos son los temas fundamentales a revisar hoy día, pero coincido totalmente con Roberto donde dice tenemos que ser más cautelosos en el otorgamiento de crédito. Entonces, ese sería mi comentario. De acuerdo, y complementando un poco aquí lo que dice Henry y la pregunta, Jean, del tema microscópico, también el tema, es bien importante entender cómo están las carteras de los diferentes bancos, ¿no? Entonces, cada banco obviamente toma sus decisiones, en general, pues, a nivel industria tomaremos ciertas medidas prudenciales, como bien comenta Henry, pero digo, con mucho orgullo te puedo comentar, Banorte tenemos el 1.2% de índice cartera vencida, que es la más baja del mercado. Entonces, eso y en general la banca está muy baja también, ¿no? Tienen niveles también muy, muy bajos, pero eso nos da una capacidad a las instituciones financieras de poder tener mayor visión hacia adelante. Tenemos una cartera que ha estado teniendo un buen desempeño a lo largo de la historia. Eso significa que las medidas que se han tomado han sido buenas, que el tema de perfilamiento hacia nuestros clientes, esa parte ha sido buena. Entonces, pues yo no le llamaría microscópica, probablemente sí con lupa, y depende también, como bien comentan mis compañeros, ¿no? Van a depender los sectores, van a depender la recurrencia del tipo de ingresos, de la industria donde estén, los valores de las propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, a fin de cuentas estamos en una situación diferente, tendremos que tomar medidas prudenciales, pero la verdad es que para que no se desanime nuestra audiencia, seguimos en general los bancos, y Banorte sigue siendo también el banco fuerte de México, y seguimos con ese apetito de seguir incrementando las carteras y apoyar el sector de la vivienda, porque la gente se sigue casando, la gente se sigue divorciando, desafortunadamente siguen teniendo familias, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que la necesidad de la vivienda existe, ¿no? Entonces, estaremos ahí para apoyarlo. Oye, y un tema aquí, digo, es interesante porque como que la gente, entiendo que empieza a ver como lo que sigue, ¿no? Me está preguntando una pregunta si existe la oportunidad de crear un producto hipotecario para personas en la frontera que viven en México y trabajan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo ya nos preguntaban el otro día Enrique y a mí, más Enrique que a mí, porque yo no soy director hipotecario de ningún lado, acerca de la posibilidad de que haya créditos hipotecarios sobre propiedades en México para residentes del extranjero. Y ahorita, interesante, nos están preguntando si hay créditos hipotecarios para residentes en México que trabajan en el extranjero. Entonces, no sé qué opinen de esos productos como híbridos nuevos. Ahorita todo el mundo está enfocado en el tema de la pandemia, pero es padre que haya gente pensando en cosas interesantes y novedosas, ¿no? Sí, si me permites, mira, sí, inclusive HCBC lo tiene, son créditos donde tú calificas al mexicano que trabaja en Estados Unidos y que recibe sus ingresos en Estados Unidos, pero compra en territorio nacional. Ese esquema lo tenemos, ese esquema ha sido muy exitoso para toda la frontera. La verdad, lo utilizamos bastante y algo que también el otro día nos pedían, Jean, y que indudablemente se llegó a tener en México, es un producto para americanos, canadienses, extranjeros que quieren comprar vivienda vacacional en México. Ese producto se tuvo, lamentablemente, pues, se llegó la crisis del 2008, la crisis del subprime, y muchas veces venían con 2, 3 hipotecas. Entonces fue un producto que se cerró,
pero hoy día lo que tenemos que hacer es la generación de nuevos productos. Hay nuevos productos que la banca está sacando hoy día, como el producto de Foviste para Todos, que hoy día lo tiene HSBC. También productos innovadores como este de Aplaza tu crédito 3 meses, que también lo que permite a una persona que hoy día está contratando un crédito hipotecario, que su primera mensualidad la haga hoy día hasta el 4.º mes. Yo creo que hoy día la capacidad de innovación es fundamental. Ya vemos al Infonavit con el tema de más acreditados que participan en un crédito, o como la utilización hacia adelante del saldo de su cuenta de vivienda para exderechohabientes, que es un producto que va a ser una realidad hacia finales de este año y que va a potencializar muchísimo la demanda, o como los productos que estamos diseñando de mixta, que indudablemente van a fortalecer también la demanda y van a ampliar el tamaño del pastel, porque es un mercado que hoy día no se atiende o no se ha podido atender de manera muy amplia, atendiendo una gran parte de la población. Creo que hay un gran potencial hacia adelante todavía de desarrollo de nuevos productos para atender segmentos que no han sido hoy día atendidos. Entonces, creo que es magnífica la pregunta, pero la verdad es que ahí va a haber muy buenas noticias a lo largo de todo este año, ese tema. Fíjense que una cosa, siguiendo con lo que les comentaba de la mentalidad de superviviente, mentalidad antirrecesión, todo el mundo está convencido que los mercados vacacionales están muertos, ¿no? Que el mercado turístico está colapsado y muerto. Ayer platiqué con un cliente que acaba de lanzar un producto de Tulum, un producto de departamentos, y en el último mes vendió 20 unidades. Aplicando o sea, enfocándose, diciendo, a ver, si yo fuera un comprador de este producto, ¿cómo lo hago atractivo para que la gente me lo compre? Y lograron, ellos tienen un producto, son 6 torres de más o menos 40 unidades cada una, y en un mes vendieron la mitad de una torre a compradores que gusta el mercado de Tulum, ¿no? Entonces, una cosa que sí es claramente en estos momentos, la verdad es que la innovación y estar pendiente y pilas de lo que está pasando es lo que va a permitir hacer cosas exitosas, ¿no? Me preguntan, aquí hay varias preguntas acerca de los créditos puente. Y los créditos puente yo creo que caen en dos cubetas, ¿no? Cubeta 1, los créditos vigentes, donde tenemos 2 tipos de productos, ¿no? O sea, producto que es muy competitivo en el mercado, productos en mercados que están más apretados. Y luego tenemos la cubeta de los créditos puente para proyectos nuevos. Entonces, me gustaría, si quieren, platicar de ambos. ¿Por qué no empezamos contigo, Carlos, que mucho del enfoque de Ion es hacia créditos puente, y luego seguimos con Roberto para ver el punto de vista? Pero creo que como una es los créditos puente que están ahorita vivos, qué está pasando, cómo los vamos a ayudar, qué les vamos a hacer, y lo nuevo, cómo lo vamos a hacer que suceda. Y me preguntan también para los demás, yo creo que esto sigue pasando, porque yo me he topado muchas cosas así, pero preguntaba que cuándo van a empezar a viajar los ejecutivos para revisión de obras, pero pues la supervisión de obras, según yo, sí ha seguido adelante, pero bueno, si lo quieren también comentar, adelante. Entonces, Charlie, pues ahora sí que, ¿cómo la ves? Gracias, Jean. Mira, yo creo que con los créditos actuales, como hablábamos hace un rato, la parte más importante es que los desarrolladores sigan activos. Lo aprendimos de otras crisis, una industria sin liquidez es una industria que se muere y una industria que no gana nadie. Entonces, creo que los programas que ya están definidos, Sociedad Hipotecaria Federal, por las propias financieras, para poder acompañar a los desarrolladores que están en proceso de construcción de vivienda, están en sitio. Tenemos este programa de 4 a 6 meses, digamos, de pagos diferidos. Estamos ya en algunos estados ministrando obra de lo que se está avanzando. Hay algunas entidades como la Ciudad de México que iniciarán
digamos, actividades a algunos constructores la próxima semana. Y en fin, lo que vemos ya es una dinámica de solicitud de administraciones, digamos, que va avanzando. Aquí la parte importante es poder mantener en ritmo la obra, que los trabajadores de la construcción regresen, cuidando todas las medidas sanitarias a pegar ladrillos y ponernos, digamos, de lado de ir terminando la vivienda para ayudar con estos planes a salir adelante. Entonces, yo creo que en todo lo que es el proceso de construcción, evidentemente no es lo mismo para el que lleva un 20% de avance de obra que para el que lleva un 90% de avance de obra, pero para tranquilizar también a la audiencia en términos de visitas de obra, ya no es solamente en un programa de visita de obra específica, hay otros medios electrónicos para poder hacer la supervisión de obra, y en aquellos casos en donde por algunas condiciones no hemos podido llegar, también estamos trabajando en la confianza con el desarrollador. ¿Y esto qué significa? Si el avance de obra del desarrollador en los últimos 3 meses ha sido consistente y ha logrado, digamos, avances 3, 4%, dependiendo el tiempo de gestación de obra, pues ahí la siguiente administración la damos en automático, observando más o menos la misma tendencia de avance de obra. Y eso creo que está ayudando muy bien. Tú y yo hemos platicado que el desarrollador de obra, cuando regrese después del aislamiento, pues no es que por arte de magia algunas cosas las recupere de un día a otro, sino que también el tener cuidado de cómo regresan los gastos operativos. El tema del crédito a la industria y a los diferentes jugadores es un tema que inquieta y que hay ansiedades por varios lados en cómo va a suceder, y yo creo que pues las respuestas han ido, creo que enlazando en productos innovadores, en liquidez en la banca, en una banca sólida y una industria financiera, diría yo, sólida, no solo la banca, sino las intermediarias financieras como nosotros, con respaldo de Sociedad Hipotecaria Federal, digamos, pudiendo salir también con solidez para apoyar al mercado. Y yo creo que un tema que a lo mejor se dejó ahí pendiente, que Enrique le empezaba a entrar muy bien, es el tema de los productos innovadores. Y vamos a tener retos no solo en los productos, sino vamos a tener retos en la llegada con nuestros clientes, como lo platicábamos otro día. Y tiene que ver probablemente desde hipotecas inversas, desde hipotecas con ingresos fuera de México, tendrá que ver con liquidez productiva, tendrá que ver consolidación de deudas y probablemente en otra dinámica un poco diferente, en donde pues, los activos, creo que todo mundo estamos pensando en el mercado cómo hacerlos más productivos. Entonces, creo que también es un tema importante que se quedó ahí, que probablemente podríamos tomar o regresar después con lo que hablaba ya también Enrique de estos productos innovadores, que seguramente tanto Banorte como Ion y como todos estamos pensando en cómo acercarnos más rápido al cliente, pero también con qué soluciones, más que con qué productos, con qué soluciones regresamos con el cliente. No sé si hasta Jean de regreso. Creo que todavía no. Si no, igual le damos un minutito y si no, pues seguimos, porque creo que traemos bueno. Sí. Pues si quieres, si les parece bien, sigo hablando del crédito puente y ahorita que nos reconectemos le vamos dando. Y yo les decía, y no sé, creo que se cayó la comunicación cuando hablábamos de confianza con el desarrollador, pero la realidad es que cuando tú vas evolucionando con un desarrollador en el tiempo y vas conociendo sus capacidades, pues realmente esa confianza que existe entre la institución y el constructor es muy importante. O sea, en ese sentido la confianza se va logrando y ahí es donde tú puedes, digamos, extrapolar lo que corresponde a las administraciones. Entonces, sí, el enfoque puntual estamos regresando, Gino, un poquito a la pregunta de qué está pasando con el crédito puente. Entonces, hoy mucho el enfoque es, por supuesto, ayudar al desarrollador, al constructor, a que complete, digamos, su proceso, sus viviendas. Y en crédito nuevo, yo les diría que los últimos viajes que pudimos hacer antes del aislamiento, tuve la oportunidad de visitar la frontera del país y me quedé sumamente agradado de toda la oportunidad que se genera de desarrollo de vivienda. Vi muchos constructores con buenas iniciativas,
por supuesto también en Monterrey, por supuesto también en Mérida, por supuesto en muchas partes de la República, pero típicamente encontramos mucha oportunidad de hacer más en términos de crédito puente, tanto para el caso de Ion Financiera, tanto en el caso del Bajío, como el caso de, digamos, de plazas donde no estábamos, como Monterrey, como Tijuana y la zona fronteriza. Entonces, yo hoy lo que vemos es, para crédito puente, digamos, por supuesto, creo que hemos aprendido, tanto los desarrolladores como las financieras, cuáles son los básicos fundamentales que nos han ayudado, no solo en esta crisis, sino en pasadas, en términos de decir, el modelo de negocios fundamental, creo que esto nos ha ayudado a decir back to the basics. Un modelo sobreapalancado, un modelo que digamos, se beneficia mucho de la especulación. Creo que es un modelo de negocios que ya le costaba trabajo y creo que le va a costar trabajo hacia adelante. Pero un modelo de negocios estructurado, ordenado, donde hay una buena relación capital-deuda, creo que vamos a encontrar muchas oportunidades de poder hacer más crédito hacia adelante. Nosotros, como Ion Financiera, tenemos un muy buen respaldo de Sociedad Hipotecaria Federal, somos muy agradecidos, la verdad que lo han hecho muy bien en este periodo no solo en la contingencia, sino digamos en un acompañamiento como verdadera banca de desarrollo, y ahí creemos que hay una gran oportunidad de seguir colocando crédito en el país. Nosotros vemos positivo lo que se va a hacer, Roberto lo tocaba, sigue habiendo, digamos, más matrimonios, más niños, desafortunadamente divorcios, hay de todo, que se necesita soluciones de vivienda. Entonces, en ese término, por el lado de lo existente es acabar de construir vivienda, ayudar, y por el lado de nuevo vemos una oportunidad de que va a seguir habiendo polos de desarrollo importantes. Lo triste de esta crisis no solo es la parte financiera, sino es la parte de salud. Creo que en las crisis, y tú lo has mencionado varias veces, siempre va a haber un mercado para compradores y va a haber una oportunidad para los inventarios. Entonces creo que se pueden combinar muy bien las cosas y nosotros vemos una oportunidad que habrá que solamente revisar los modelos de negocio. Oye, una pregunta que nos pasó en 2009, 2010. Ya no sé si me quedé en la sesión. Y creo que ahorita vale la pena que también la empecemos a pensar. Hubo muchos proyectos donde el proceso de venta se alargó más allá de las extensiones normales de un crédito puente. Entonces empezó a haber muchos quebrantos por plazo, no necesariamente quebrantos de créditos puente por un pago o porque el proyecto tuviera algún problema. ¿Han pensado o se ha pensado platicar con el regulador para ver que las prórrogas se puedan hacer un sistema de prórrogas para evitar estas situaciones? Carlos, Enrique, Roberto, ¿qué han visto en eso? Porque creo que es muy importante. Sabemos que para muchos segmentos las ventas se han frenado y están frenadas. Los procesos de venta se van a alargar. ¿Qué pensamiento les da eso? Si quieres, Tomás, para continuar con el tema de crédito puente, lo que diría es que hoy la regla que salió ya de contabilidad especial del lado de la Comisión Nacional Bancaria tiene ya, digamos, captura este periodo adicional en el término del crédito puente. Entonces tenemos hay una oportunidad ahí, digamos, que suma, está un poco suma el plazo de lo que sería el crédito original. Tienes mucha razón, creo que hay dos temas que entender muy bien, la que es la parte de liquidez y lo que es la parte solvencia. Entonces, en la parte de liquidez es este tiempo, pero en la parte de solvencia será el plazo. Hoy ya en estas reestructuras o renegociaciones de pago diferido, también se está considerando el plazo adicional en los contratos. Entonces, digamos que la presión aquí será el tiempo de venta. Sin duda, el elemento a cuidar será la velocidad con que el consumidor regrese a la visita de obra,
que se regrese, digamos, a la decisión por la vivienda y evidentemente el proceso de crédito. Estamos viendo también a los desarrolladores mucho más activos, mucho más modernizados en temas de incluso cómo mostrar su producto. Ya vemos por todos lados tours virtuales, ya vemos mucho más, digamos, acercamiento en línea que lo que veíamos antes de visita a obra, y nos da mucho gusto que ya desarrolladores nos empiezan a decir que iniciaron una venta de vivienda en línea y la terminaron prácticamente en línea, digo, evidentemente con la firma del notario, pero ya vamos a ver que esta contingencia no nos preguntó cómo le queríamos entrar, simplemente nos tiró, ¿no? Entonces vemos a los desarrolladores adaptándose afortunadamente muy rápido, la gran mayoría, y también entendiendo el contexto. Ya algunos lo venían entendiendo del 2019, que los tiempos de venta habían cambiado. El reto que se estaban enfrentando para comercializar desde incluso después del sismo del 17 habían cambiado. Y veíamos cómo se venían profesionalizando todos los esquemas de venta. Y el 20 no va a ser una excepción. Entonces vemos modelos cambiando y creo que al desarrollador entrándole con mucha fuerza y mucha modernidad al tema de recuperación de sus ventas, que será el elemento clave con respecto a tu pregunta de tiempo, plazo de contrato. No sé, Robert, tú tienes un comentario, te veo con cara de que quieres comentar algo. No, es que coincido al 100% con lo que comenta Carlos en el sentido del tema de reinvención, y creo que también toma mucha relevancia. He visto varias preguntas de jugadores, ya lo comentaba Carlos, lo comentaba Enrique. La realidad es que estos tiempos nos han como bien dice Carlos, pues no nos preguntó el bicho sin embargo, nos ha hecho reaccionar de una manera impresionante. Ahorita que Carlos decía el tema de desarrolladores, nos ha tocado estar muy de cerca con desarrolladores y en acuerdos que tal vez en el pasado nos hubiera tomado 1 mes, 2 meses, campañas en conjunto, ofertas en conjunto. En cuestión literal, no les voy a mentir, en cuestión de 1 día, 2 días, ya habíamos lanzado algo que pudimos sacar en conjunto al mercado para que los clientes lo pudieran aprovechar. El tema de los tours y las experiencias virtuales. También les puedo comentar, digo, de la parte positiva que ha sacado este tema, pues nos ha hecho a toda la gente reinventarnos. La mayoría de los bancos y organizaciones grandes somos muy burocráticas, ¿no? Somos muy complicadas, muy complejas, muchas veces las autorizaciones también tardan meses y demás. Bueno, pues he experimentado dentro de Banorte, cuando la gente se pone un objetivo, es impresionante la rapidez y deja de ser un tema, los temas jurídicos, deja de ser una barrera el tema de sistemas. Hemos podido hacer muchas cosas en esta coyuntura y simplemente es con un mismo enfoque. Entonces, esa es como que la parte positiva que le puedo un poco que puede dejar esta parte del coronavirus, ¿no? La capacidad de reinventarnos a una velocidad impresionante. Esto va a continuar. Yo les decía a equipos internos, pues no paremos. O sea, esa buena coyuntura que traemos, pues veámoslo a nivel producto, a nivel proceso, a nivel estrategia comercial y en los diferentes tipos de interacciones que tenemos con los canales, con los clientes. Entonces, esta parte me parece muy relevante y me emociona el que podamos continuar con ese tipo de acciones, con ese tipo de velocidades, el demostrar que no tenemos que tener a lo mejor reuniones físicas todo el tiempo, que no tenemos que estar viajando de un lado a otro, que si la gente realmente se enfoca, la verdad es que salen cosas bastante buenas, ¿no? Entonces, un poco esa parte de reflexión positiva dentro de cómo va a ir evolucionando este mercado, pues en lo que significa la nueva realidad. No, y fíjense, como les estaba comentando al principio, diario están surgiendo nuevas ideas y nuevas propuestas de cosas. Hoy salió en el New York Times y un amigo, Héctor Ovalle, que también es mi placer ahí en
en Softec, me acaba de mandar un artículo de una propuesta de lo que le llaman el sistema de trabajo 10-4, donde vas a la oficina 4 días, horario normal, lo que tú quieras, y si hubo chance de que te infectaras, lo que sea, te vas 10 días a tu casa, ¿no? Entonces, inclusive en Austria están pensando tener en las escuelas que los niños vayan una semana a clases y una semana en casa y luego se alternan, ¿no? Entonces, ahorita, como les digo, la capacidad de esto que estás comentando, Robert, de esta capacidad de reinvención, la verdad es que está súper, súper interesante, caray. Ahora, un tema que a mí me ha... me ha llamado la atención, me ha preocupado y he tratado de poner en la mesa. Tiene que ver que antes del 2008, los créditos puentes básicamente le dabas el crédito puente al desarrollador y podía usar el dinero para lo que mejor le conviniera, para el pago de intereses, para el pago de sus gastos operativos, lo que tú quieras, pero desafortunadamente muchos desarrolladores utilizaron el flujo excedente de sus puentes para comprar el siguiente terreno para el siguiente proyecto, y en vez de desarrollar el proyecto yo le llamaba el producto trampolín, para que el desarrollador pudiera arrancar el siguiente proyecto. Cuando vino la crisis, lo que hicimos fue limitar los puentes solamente la edificación. Y ahora una de las cosas que a mí me preocupa es que, pues bueno, o sea, cuando se arranque la parte de edificación, una de las cosas que me preocupa es que muchos desarrolladores pueden ya no tener estructura operativa, ¿no? Puede ser que ya no tengan oficina, ya no tengan secretaria, ya no tengan departamento de ventas, ya no tengan departamento técnico, ¿no? Entonces, ¿qué han pensado para ayudar a los desarrolladores a mantener su estructura operativa? Algunos de sus colegas, básicamente lo que le han dicho a los desarrolladores es, a ver, te doy una línea adicional o te extiendo tu línea mientras no te pases del 65% de tu precio de ventas, y puedes usar un cacho para gastos administrativos, un cacho para pagar intereses. ¿Cómo la ven? Si quieres le entro ahí con el crédito puente. Yo creo que depende mucho de cada desarrollo, Jean, Claro. y tiene que ver con dos cosas fundamentales. Tiene que ver con cuánto capital está invertido en la obra, cuánta deuda, y al final el valor esperado futuro. Yo creo que ahorita, y lo decía Roberto al inicio, lo platicabas tú y Enrique también, poder futurearle pues es equivocarte claramente, pero de algo tienes que partir. Entonces, ¿qué sí sabemos hoy? Sabíamos el último precio base comercial de la vivienda. Típicamente lo que estamos haciendo en conjunto con el desarrollador es decir, oye, si la vivienda sufriera un valor, o sea, se mantuviera en el mismo precio o tuviera una disminución de valor de X, ¿qué pasaría de cara al tiempo de ventas y qué pasaría de cara a tus inversionistas? Y de ahí, ¿cómo tenemos que salir juntos hacia adelante? Entonces, un poco es caso a caso. Hay obras que tienen muy poco apalancamiento, que verdaderamente ahorita necesitan un respiro y con ese respiro salir adelante con garantías que exceden mucho. Creo que cada vez más desde el 2014, 2015, vemos mucho menos desarrolladores sobreapalancados. Eso quiere decir que al rajatabla del 65%, cada vez vemos menos. Todavía los hay. Hay grupos que tienen modelos muy hechos digamos, constructivos. Y creo que también algo que nos trajo el sismo del 17, sobre todo en la Ciudad de México, es que ya había muchos constructores que probablemente no necesariamente tenían toda la experiencia. Entonces, creo que también se ha ido profesionalizando el tema de que el que sabe que es buen desarrollador no necesariamente es buen constructor y además no necesariamente es buen comercializador. Creo que también se ha encontrado mucho el valor de los brokers, se ha encontrado mucho el valor de la cadena integral de lo que significa el ecosistema de la industria. Entonces, creo que hay algunos que antes les era más fácil hacer el proceso completo, hoy se empiezan a asociar con otros para ser más eficientes. Entonces, creo que es caso a caso,
pero sí tienes un punto. Estamos trabajando muy de cerca para ver cómo, ya sea con líneas adicionales, con plazo adicional o con una combinación de factores, el desarrollador puede salir adelante. ¿Cómo la ves, Roberto? Pues sí, la verdad es que tendremos que ser muy, muy dinámicos, pensar cómo en formas nuevas de apoyar, en formas nuevas de operar, ¿no? Hace rato decían, oye, pues las visitas, ¿cómo le hacemos con las visitas? ¿Cuándo van a poder ir a hacer las revisiones de obra, etcétera, etcétera? Creo que esto nos debe enseñar, conectando un poquito con los temas anteriores, en repensar, oye, ¿de qué manera vamos a poder apoyar? ¿De qué forma vamos a cambiar nuestros procesos? ¿Cómo le vamos a hacer como industria para hacer este tema más eficiente? Y cosas que antes pensábamos que no. ¿Por qué? Porque la típica pregunta, oye, ¿por qué no se hace esto? Pues porque nunca se ha hecho, ¿no? Ah, bueno, pues es momento de hacerlo diferente y de replantearse. Muchas veces nos viciamos en lo mismo que existe y en estos momentos es cuando la parte creativa en cuanto a cómo apoyar los diferentes sectores de la industria, desarrolladores, con qué esquemas, con qué procesos, pues es un excelente momento, ¿no? La verdad es que esa es la parte, como decía hace unos momentos, pues la parte que nos debe dejar un tema positivo y de reinventarnos en todos los aspectos, ¿no? Hablabas, uno de los importantes fundadores de esta industria es la CIF. ¿Cómo ha sido la relación con la Sociedad Hipotecaria Federal en estos, en estos momentos? Nosotros tenemos mucha relación con Sociedad Hipotecaria, Jean, tenemos más de 10,000 millones de líneas de crédito con ellos. Yo te diría que ha sido buena. Hemos reaccionado muy rápido de cara a los programas de apoyo temporales. Este diferimiento creo que fue una reacción, como bien lo decía Enrique y lo platicaba también Roberto, fue una reacción bien rápida. En menos de un mes ya teníamos revisados los portafolios integrales de nuestros clientes. Probablemente se nos escapaban algunos detalles, pero digamos, en forma muy, muy general, muy masiva, le entramos. Creo que no perdimos detalle de poder encontrar en dónde estaban los factores básicos y de ello te diría que la respuesta en ese sentido fue muy ágil. En el tema de administración estamos de regreso. Hay algunas pocas ciudades en el país que siguen operando de alguna forma y las administraciones siguen fluyendo. Nosotros esperamos, ya tenemos en esta semana verdaderamente una lista interesante de gente que está ya pidiendo su administración para la próxima semana. Y digamos que ese ritmo se ha mantenido y donde no hemos encontrado, digamos, una mecánica, porque estaba hecho muy físico, hemos encontrado mecánicas alternativas, como les platicaba, este tema de poder hacer la administración basado en la historia reciente de avance de obra. Entonces, esas reacciones han sido, digamos, muy positivas. Se ha entendido bien que los efectos del pasado cómo dañan a la industria y creo que eso ha sido lecciones muy importantes. De ahí que yo diría que quizá el reto será el número de gentes que tengamos todos, las manos libres para poder hacer más y de ahí, por supuesto, el regreso post-contingencia para iniciar, digamos, la asociación de crédito nuevo. Creo que los retos están por varios lados que se integren, el tema de documentación en alcaldías que están cerradas, el tema de registro público de la propiedad, en fin, hay varios documentos que tienen que coincidir para que las cosas se vuelvan a engranar y se tome este ritmo nuevamente, pero creo que a destiempos como estamos ahorita funcionando todos, las cosas van evolucionando positivamente desde mi óptica. Fíjense que ahorita, digo, como les digo, lo que es bien interesante, asistí a un webinar la semana pasada con empresarios de todo el mundo. Se me hizo muy interesante y de las gentes que estaban ahí, las gentes que estaban de los expositores fue Mark Cuban, el parte de Shark Tank y ese tipo de gentes, ¿no? Pero uno de los expositores, había dos cosas que me llamaron la atención. Uno de los expositores dijo, pues, haz de cuenta que no hubo década.
Nos pasamos del 2019 al 2030. O sea, cosas que pensábamos que iban a pasar en 10 años, pasaron en mes y medio. La transformación de una serie de elementos y de empresas, a la digitalización de muchas de las actividades empresariales, que pensábamos que era un proceso que iba a tomar 10 años, que el mercado las asumiera, que las absorbiera, que las empezara a utilizar, sucedieron en 3 meses o en mes y medio, ¿no? Entonces, haz de cuenta, y yo cuando doy mis cursos de mercadotecnia inmobiliaria, siempre les doy hay unos videos ingleses que me gustan mucho. Que había uno, primero empezaron Welcome to the 2020s, entonces, que hablaba de qué iba a pasar en esta década, ¿no? Y luego, ahorita hay uno que es Welcome to the 2030s, porque un proyecto inmobiliario que si tú sales a buscar un terreno hoy, en lo que lo encuentras, lo compras, lo habilitas y empiezas a construir, pues ya se te fueron 1 año y medio, 2 años. Y de aquí a que terminas el proyecto promedio ahorita está tomando de 3 a 4 años de ventas. Entonces estamos hablando de un proceso de 6 a 7 años, simplemente un proyectito normal, ¿no? Entonces, pues ya vamos a estar en el 2026, 2027, cuando termines tu proyecto y empieces el que sigue, ¿no? Y eso a muchas personas les causa mucha angustia, pero pues es una cosa natural, o sea, es el ciclo normal de esta industria. O sea, una licencia de construcción, posiblemente en Florida pueda tomar 6 meses, en San Francisco toma 12 años, ¿no? Entonces, pues, cada lugar tiene su ciclo, ¿no? Entonces, la primera cosa que me llamó la atención y es bien interesante es cómo, de alguna manera, tecnológicamente nos brincamos una década. Entonces, es bien interesante. De hecho, les estoy poniendo aquí en el chat, tengo un amigo, Nacho Flores, que ha estado tratando de hacer cosas de digitalización de procesos, inclusive está tratando de hacer una empresa de escrow digital. El escrow es un fideicomiso de cierre donde yo pongo mi propiedad en un fideicomiso, el comprador pone su dinero y el fiduciario recibe instrucciones de que en el momento que se junten todas las cosas, le paga al notario, le paga al broker, le paga al dueño del inmueble, hace la transferencia, le paga los impuestos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de hecho, First Mortgage ha estado vendiendo ese producto exitosamente y Nacho ha querido hacerlo digital. Entonces, ahorita tiene un webinar hoy en la tarde que me invitó ayer para los que quieran digitalizar este proceso de digitalización de los procesos inmobiliarios, firmas digitales, todas estas cosas, orientado a notarios, abogados, gente que quieran digitalizar sus procesos. Si les interesa, ya puse aquí en el chat la liga para quien se quiera inscribir. Esta fue la primera cosa que me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención, me gustó mucho, y ahorita se las voy a enseñar, es que no debemos de descontar a la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene una inercia increíblemente poderosa. Piensen ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, estás en septiembre de 1945 en Dresden, o en Nagasaki, o en Hiroshima, o en alguna de todas estas ciudades que fueron destruidas y devastadas en la guerra. Y pues 6 meses después, pues ya había restaurantes, ya había tiendas, ya había gente, ya había bancos, ya había gente, inclusive las Bausparkassen, que son las sociedades de ahorro préstamo hipotecario que hay en Alemania, que iniciaron hace 120 años, pues vieron que todas las garantías de un montón, o sea, toda la garantía de todas las ciudades desapareció porque ya no había ciudad, ¿no? Y pues volvieron a hacer su sistema hipotecario, volvieron a crear valores y garantías, ¿no? Entonces, no descontemos la capacidad increíble que tiene la humanidad de reinventarse. Y un punto preguntaba una persona hace un momento acerca del desplazamiento de empleos. Efectivamente, en las crisis tienes un desplazamiento de empleos, mucha gente pierde su empleo,
pero la gente encuentra cómo reocuparse. Ahorita efectivamente han cerrado muchos restaurantes, han cerrado hoteles, pero de repente muchas personas ahora están trabajando como entregadores de Amazon, en Rappi, en Corner Shop, se han movido a cuestiones de temas médicos. Entonces, es bastante interesante cómo se recomponen las cosas, ¿no? De repente, cuando nada más le tomamos una foto, por eso ustedes que me conocen saben que a mí los estudios de mercado de fotos me causan angustia, porque a mí un estudio de mercado, de un mercado tiene que tener 5 componentes, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? O sea, ¿cuáles son los escenarios del futuro? ¿Y a qué conclusiones llegas, ¿no? Entonces, cuando nada más ves dónde estás, pues de repente puede ser que el mercado va para arriba, puede ser que el mercado va para abajo, ¿no? Entonces, ahorita esta capacidad, ahorita vamos a ver una reasignación, un tema bien interesante, y no me dejarán mentir mis amigos banqueros, es que en las recesiones el dinero no desaparece, se cambia de lugar. La gente deja de gastar en una cosa y se pone a gastar en otra. Entonces pueden ustedes ver, hay unos rubros de gasto de las personas que han subido y unos rubros de gasto que han bajado. Entonces, vamos a ver, una de las cosas que tenemos que pensar, ¿qué han pensado respecto del tema del desplazamiento del empleo? ¿Han empezado a pensar en algo que tenga que ver con eso, Robert, gente? Porque sé que hubo varios ejercicios de seguros de desempleo en algunos productos. Creo que pensar en una cosa así también podría ser una cosa interesante para que la gente se va a mover, pues. Sí, pues mira, en tema de desempleo como tal, afortunadamente ya la gran mayoría de los productos de la banca ya incluyen, pues inclusive hasta 9 meses de desempleo, y también los propios créditos que otorga el Infonavit o el Fobiste. Entonces, esa parte como que nos da pues una cierta tranquilidad a los clientes, y pues obviamente también a los bancos en proteger la cartera. En cuanto a movilidad, creo que puede ser interesante, ¿no? Porque como bien comentas, oye, pues se va a transformar, se van a mover de una industria a otra, etcétera, etcétera. Esa parte habría que analizarla, pero hoy existen buenos productos ya en cuanto a la parte de seguros de desempleos. Hay también algunos productos innovadores en la parte de seguros, no solamente en temas relacionados a la vivienda, sino también en otros sectores. Estaba escuchando por ahí algunos relacionados al tema automotriz, donde están ampliando algunos plazos. Entonces, creo que podemos ir aprendiendo en ese sentido también cómo va a ir evolucionando el sector, ¿no? Y aplicar a productos innovadores, que es lo que estamos trabajando. Ahorita, me pregunta, nos pusieron aquí una pregunta así como dice que quién fue el factor de cambio en las empresas, que si fue el CEO, fue el CIO, el Chief Information Officer, o el COVID. Yo, la verdad es que el COVID, les estoy poniendo aquí una encuesta a todos, si lo quieren ver, ahí donde dice post, puede todo mundo que está viendo esto la puede contestar. Yo aquí, en vez del COVID, puse a los clientes, o sea, el mercado. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, quien quiera contestar, es totalmente anónimo, ahí nada más le ponen en su pantalla, le ponen la respuesta. ¿Quién lideró la transformación de quién está empujando la transformación en lo que ustedes están haciendo? Ahorita lo que seguimos platicando, dejaré al aire la encuesta si la quieren contestar, adelante, ¿no? O sea, para los que nos están viendo. Un tema que no podemos dejar de comentar
Claramente, siempre hablamos de la banca como si fuera un ente monolítico, unitario, y en realidad pues, tenemos una variedad de instituciones, ¿no? Pero donde sí tenemos, y nos comparamos con el Infonavit, con el Foviste, como si fuera la banca, el Infonavit y el Foviste, y en realidad pues, no es cierto. O sea, tienes HSBC, Banorte, Santander, Ion, Bancomer, tal, Infonavit y Foviste, ¿no? Entonces, en esta relación con los institutos mutualistas, Infonavit y Foviste, ¿cómo sienten ahorita en este momento que estén funcionando esta relación? ¿Cómo la ven? Mira, en general ha sido buena, o sea, tampoco te puedo platicar y Enrique puede también agregar al punto, pero sí ha habido mucha comunicación. También el Infonavit, por ejemplo, sacó programas de apoyo para sus clientes y también para carteras donde tiene a bancos como la cartera la compramos nosotros, no el Infonavit y está en coparticipación con los bancos. Entonces, te puedo decir que ha habido mucha comunicación en ese sentido, mucha urgencia y mucha presión para acordar algunos puntos también, pero pues es natural en esta coyuntura. Pero en general la relación y la comunicación ha sido muy abierta, ¿no? En ese sentido. No sé, Henry, si quieras agregar a la parte de relación con los organismos, Infonavit, Foviste y otros, ¿no? Creo que está teniendo broma con su... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Perfecto. Perdón, es que tuve algunos problemas técnicos. Yo les diría que la relación con el instituto, pues, la verdad hemos venido trabajando muy bien de la mano. Uno de los grandes proyectos que tenemos hacia adelante es la utilización del saldo de la subcuenta de vivienda para derechohabientes no activos. Estamos hablando de más de 1.200.000 derechohabientes no activos con más de 120,000 pesos en el saldo de la subcuenta de vivienda. Esto va a ser un producto donde la banca determina la línea de crédito, determina la capacidad de pago. El instituto participa en un porcentaje de esa línea de crédito, una tercera parte con un cierto tope, y entrega en el momento de la firma el saldo de la subcuenta de vivienda. Como ustedes saben, hay una gran relación de la banca con los institutos de vivienda, con el Infonavit, pues con este producto, con Foviste para todos. Realmente la relación que se tiene es una relación bastante estrecha, de mucha comunicación y que se requiere una gran coordinación. Por supuesto, ahorita lo que comentaba Roberto de los portafolios coparticipados, ahí indudablemente el instituto es quien los origina, quien hace el servicing, los bancos participamos en el fondeado de las operaciones, pero necesitamos, por ejemplo, en este tipo de coyunturas, estar muy comunicados sobre todos los programas de apoyo que se incorporan. Y déjame decirte que mucha gente no sabe, pero cuando tú tienes un crédito cofinanciado donde son dos créditos, uno de la banca y uno del organismo de vivienda, ya sea Infonavit o Foviste, de alguna manera ambos tienen un seguro de desempleo y ambos tienen un programa de apoyo. Y estos no tienen concurrencia. ¿Qué significa esto? Que prácticamente tú podrías sacar el programa de apoyo con la banca y el seguro de desempleo si lo perdieras, y también con el organismo de vivienda. Y de alguna manera esto es bien importante que se conozca. El crédito hipotecario, por su naturaleza, tiene estos beneficios del seguro de desempleo que puede ir de 3 a 9 meses, pero muchas veces no sabemos cómo solicitarlo al banco o qué documentación es la que se requiere. También hay productos que su naturaleza implica una reestructura, un programa de apoyo, como los pagos de pasivos, que es mover tu crédito hipotecario de un banco a otro para mejorar la situación de tu crédito, o los créditos de liquidez, que lo que te permiten es cuántas familias, cuántos de nosotros no tenemos en nuestra vivienda todo nuestro patrimonio ahorrado, y que el patrimonio en momentos como este te permita tener un cierto nivel de liquidez para afrontar imprevistos, para poder tener la suficiente liquidez que nos deje confortables, se vuelve un tema fundamental, o para consolidar pasivos
y prácticamente disminuir el monto que pagamos mes con mes de nuestras deudas. Yo creo que esa es la parte fundamental donde tenemos que hacer mucho más comunicación, tenemos que explicar más estos esquemas, sobre todo para que las personas en situaciones como la actual, que hay una baja, que puede haber una baja en los ingresos, puedan ocuparlos en beneficio de la economía familiar. Sí, ahorita simplemente el resultado de la encuestita que hicimos, que me llama la atención y me gustó mucho el resultado, dice, ¿quién fue el líder de transformación de la empresa? 26% dijeron que el CEO, el director de la empresa, 4% el Chief Information Officer y 70% fue el mercado. Entonces, la verdad es que me gusta el pensamiento de que estamos siendo sensibles a lo que están haciendo los clientes, ¿no? lo que está pasando con el mercado. Me gustaría, ya estamos acercándonos al final de nuestro momento, y quisiera yo compartir con ustedes unas breves reflexiones como de qué vemos, o sea, de como qué sigue, ¿no? La primera, como les digo, es que no hay que descontar la fuerza de la naturaleza humana. O sea, aquí lo que están viendo del lado izquierdo es Nagasaki, al día siguiente bueno, cuando cayó la bomba, y lo que están viendo del lado derecho es Nagasaki hoy. Entonces, Nagasaki, los japoneses inmediatamente se pusieron a reconstruir su ciudad y a reconstruir sus vidas. Entonces, tenemos que entender que esto que está pasando va a pasar. O sea, se va a ver una solución. Como les comentaba, hay una vacuna que ya AstraZeneca está a punto de lanzar. Para septiembre van a tener ya 400 millones de dosis que se van a entregar. Y también el tema de poder trabajar de manera escalonada, que comentaba el New York Times hoy, es muy interesante. ¿Cómo va a ser la recuperación? Yo creo que si bien es cierto, y todos los analistas han hablado de diferentes tipos de recuperación, principalmente, de una contracción generalizada de la economía mexicana, yo creo que vamos a tener 3 tipos de recuperación en 3 tipos de ciudades diferentes. En algunos lugares vamos a tener una recuperación en forma de V, como estamos aquí el señor Churchill, donde cae y recupera rápidamente su nivel. Yo creo que esas economías son las economías industriales que han tenido una caída muy fuerte, los que fabrican coches, cosas ligadas a las exportaciones. Tienen una caída y percibimos que van a tener una recuperación muy rápida. Tijuana, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado, Mexicali, Reynosa, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, una parte de la economía de Guadalajara que está muy ligada a las exportaciones. Luego tienes otros mercados que van a tener una salida como forma de tina. Tienes una caída y luego tienes un rato que estás ahí medio planito y luego empiezas a salir del tema. Nuestra percepción ahorita, y hubo un artículo que me gustó mucho que salió antier en el Reforma, que escribió Jesús Silva Márquez, que habla de que cualquier gente que les diga que sabe o qué es lo que va a pasar, no tiene la más remota idea. Todos ahorita son escenarios y suposiciones, ¿no? Entonces, simplemente yo lo que les estoy poniendo son escenarios de cosas que a mí me hacen sentido, pero puede ser que yo esté totalmente equivocado, ¿no? O sea, ni soy profeta, ni esta es la Biblia, ¿no? Entonces, pero simplemente cosas de pensar. Entonces, en una cosa que sale como tina, yo creo que los lugares vacacionales, su salida va a ser como tina, van a tener una caída y poquito a poquito van a empezar a salir conforme la gente empiece a vacacionar y a viajar más. Luego tienes las economías que van a bajar en forma de L, lo que han llamado el swoosh de Nike, el Nike swoosh, donde tienes una caída y luego tienes una salida muy, 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 muy lenta. Creo que esa economía son economías donde posiblemente estás ligada a servicios o ligadas a temas de
de gasto de gobierno, etcétera. Yo creo que yo tengo la impresión, la intuición que la Ciudad de México va a ser así. El anuncio de la semana pasada, donde se le instruye a todo el gobierno federal a reducir 75% su gasto, básicamente dejar de pagar rentas, agua, luz, celulares y todo. Pues una gran parte del gobierno federal está en México, entonces si ese gasto desaparece, pues entonces la economía de la ciudad se va a contraer, ¿no? También creo que en las zonas petroleras vamos a ver una salida muy lenta, hemos estado viendo, aunque se está invirtiendo, nos guste o no nos guste, para hacer los Bocas, sí estamos viendo pues, un cambio en la manera como usamos energía y una baja de demanda en el tema de petróleo. Y creo que esas economías van a tener una salida muy lenta. Como les decía, llegó el 2030 en 2020. Tenemos que enfocarnos, vamos a tener lo nuevo que hagamos. Una cosa interesante es que si vas a hacer algo nuevo, tienes ahorita chance de hacer modelo 2021 y no modelo 2018 chañado para que parezca 2021. Ahorita, si van a hacer producto nuevo, tenemos que pensar cómo va a ser las nuevas preferencias de los clientes en base a su edad, su género, sus ingresos, el tipo de empleo que tienen, cómo van a comprar, qué tipo de propiedades, qué motivadores, cómo van a usar la propiedad. O sea, hay casas que van a requerir un estudio para home office, hay casas que no. La movilidad va a cambiar. Ahorita veíamos que en Madrid, por ejemplo, subieron 80% las solicitudes de información de casas en las afueras de Madrid y bajaron 80% las solicitudes de información de departamentos en el centro de Madrid. Entonces, esto lo que implica, pues, es que las familias lo que están diciendo, prefiero vivir afuera de la ciudad y que uno de nuestros miembros se mueva a su trabajo. Y entonces, pues eso va a hacer que haya más demanda de transporte público, más demanda de motos, de cochecitos. ¿Qué va a pasar de la movilidad? Nos habíamos puesto de acuerdo que las ciudades densas y compactas generaban una mejor calidad de vida, pero también ya vimos que generan también un riesgo más grande de contagio y pandemia. Entonces, pensamos que va a haber como un rebalance entre densidad y suburbanización en las ciudades. Va a haber ciudades donde va a haber todavía una demanda de suburbanización y otras ciudades donde posiblemente sí querramos temas de densidad, pero igual y no tanto. O sea, igual edificios de 6, 7 pisos máximo en vez de grandes torres, no sé. O sea, pero tendremos que repensar la densidad. Los interiores de las casas, las nuevas casas, aquí saqué una imagen de ciencia ficción de adentro de una nave espacial, de cómo pensamos cómo podrían ser los interiores de estas nuevas casas. Creo que van a cambiar la demanda de los clientes acerca del interiorismo. Vale la pena que le preguntemos a los clientes. O sea, la mejor manera de saber qué es lo que quiere un cliente, pues es que le preguntes, ¿no? Va a cambiar la manera como convivimos en los espacios públicos, cómo utilizamos los espacios públicos, cómo nos relacionamos en ellos, los restaurantes, las oficinas, los hoteles, etc. Creo que el tema del shared economy puede tener un cambio, no sé, o sea, me da la impresión que una persona los Airbnbs, los Uber, todas estas cosas, los co-living, tal vez tengan, los coworking, tal vez tengan retos importantes para que la gente se sienta segura en estos lugares. Y una pregunta que me hace mucha gente es si hay oportunidades. Me gustaría poner dos cosas. Primero, desde el 2007, cada vez atendemos menos al mercado. El mercado es más un mercado de autoconstrucción y menos un mercado de vivienda hecha por desarrolladores. Entonces, es regresar a entender al mercado. Tenemos que pensar cómo atendemos a los no afiliados. Nótese que no dije informales, dije no afiliados. Porque el hecho de que no sea afiliado no automáticamente hace que la gente sea informal, que no pague impuestos, simplemente no afiliado. Entonces, ¿cómo atendemos a esa población no afiliada y cómo hacemos un producto que le funcione? Hemos comentado, y ayer comentaba con
con Carlos, con Enrique y con Roberto, que la demografía no es opcional. Vamos a duplicar el PIB de las ciudades en los próximos 15 años por la demografía, o sea, la inercia de la demografía va a generar que se duplique el PIB. Vamos a cambiar la tecnología, los coches eléctricos, los coches autónomos, eso pues ya viene, eso no es opcional. Va a haber cambios en tecnologías y empleos, la energía solar, el internet, los drones, baterías en las casas, todo este tipo de cosas. Por más que tratemos de frenar el mundo, tapar el sol con un dedo, no se va a poder hacer eso. Y una cosa bien interesante, cada vez que hay un cambio tecnológico que desplaza empleos, se genera más ocio. Cuando se genera más ocio, se genera más demanda por espacio vacacional. México es un país con una neta vocación en el tema vacacional y entonces eso va a consolidar lo que ya hacemos. La inercia demográfica, somos un país joven, tenemos la mitad de la población tiene menos de 25 años y el mejor indicador de cuántas viviendas vas a tener en los próximos 30 años es tu población de menos de 25 años entre dos. Entonces tenemos que hacer 19 millones de casas. Vamos a hacer 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial en tiendas de cadena. Más o menos otros 10 o 15 millones de metros cuadrados de comerciantes independientes, 260,000 cuartos de hotel, 20 millones de metros cuadrados de oficinas en esta transformación de nuestro mercado a un mercado de servicios. Me preguntan si todo el mundo va a trabajar en home office. La verdad es que no. O sea, hay más o menos 20% de los empleos que funcionan en home office, 80% no. Para muchos de nosotros, o sea, yo tengo un cuartito, estoy muy contento en mi home office y trabajo muy contento y siempre he hecho esto desde que trabajo. He tenido un pequeño estudio donde hago una parte del trabajo. Pero para muchas personas su home office pues, es la mesa de la cocina de su casa y es increíblemente incómodo, impráctico y poco productivo, ¿no? Entonces la gente quiere poder regresar a la oficina. Ahorita hay un proyecto muy grande junto al Highland de Nueva York, en el río Hudson, donde tiene un componente de oficinas gigantesco y el desarrollador estaba muy preocupado de qué iba a pasar con los clientes y ahorita resulta que se duplicaron las solicitudes de espacios de oficina porque los corporativos dicen, oye, pues si antes ocupaba 10 metros por persona, pues ahora voy a ocupar 20, entonces necesito el doble de metros, pues una vez, pues vémelos cotizando, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabemos cómo va a ser el cambio en el uso de los espacios de trabajo, pero sí sabemos que va a haber un cambio. Vamos a agregar hasta 200 millones de metros cuadrados industriales. Ahorita hemos estado generando 4 millones de metros cuadrados al año. Con el TEMEC y el tratado con la Unión Europea, pues podríamos triplicarlo en un momento dado, ¿no? Habrá que ver si logramos ponernos las pilas y darle tranquilidad a los inversionistas de que pues el Estado de Derecho sí funciona en México y sí hay continuidad a sus proyectos, ¿no? Y finalmente tenemos 2 millones de chavos cursando la universidad y vamos a tener 4 para el 2030. Entonces tenemos que duplicar la infraestructura universitaria, entonces quiere decir que necesitamos más maestros, necesitamos más oye, ¿cómo van a aprender los chavos en 10 años? No tengo la más remota idea, pero vamos a tener el doble de chavos queriendo aprender. Los libros que les recomendé son estos, The Recession Proof Economic Business, de Victor Cheng, Survival, Who Lives, Who Dies and Why, de Lawrence González. Por qué algunas gentes sobreviven en situaciones de estrés y otras no. Great by Choice, de Jim Collins, de cómo enfocarse, cómo tener una disciplina muy ordenada, cómo tener la paranoia productiva es tener plan A, plan B, plan C, plan D, siempre en nuestras organizaciones, y la creatividad empírica habla de aprender de los clientes, cosa que me llamó la atención y me gustó mucho la respuesta de que hemos estado aprendiendo de los clientes para hacer esto, ¿no? Me gustó esta cita que me encontré de Cantinflas, porque para muchos de nosotros, de repente, cuando tienes una crisis financiera, dices, oye, pues ya soy pobre. Dice, no he sido pobre, solo he estado sin dinero. Pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal que puede resolver. Hemos hecho una serie de nuevos productos que les quisiera comentar. Uno, muchos de ustedes me han pedido, en vez de hacer un proyecto específico para un proyecto, que hagamos una consultoría personalizada.
Entonces, lo que he estado haciendo es, si les interesa, sesiones de 1 a 2 horas, donde si me mandan información de lo que quieren analizar, podemos analizar cómo está su proyecto, qué necesitan hacer y cuáles son los siguientes pasos para poderlo lanzar. Después, lo que hemos llamado crowdselling, que es ofrecer y vender los productos a través de la red de broker, perfilar a los clientes. Y básicamente los proyectos de los desarrolladores inmobiliarios, aumentar la base de vendedores, ¿no? Una cosa que también estamos ahorita también en testing es lo que llamamos el reporte oportuno semanal inmobiliario, donde cada desarrollador nos aporta 7 datos. ¿Cuántos visitantes tienen a redes sociales? ¿Cuántos visitantes tienen a su caseta de ventas? ¿Cuántas reservaciones o apartados? ¿Cuántos cierres? ¿Cuántas cancelaciones? Y qué variación tienen en sus precios. Y con eso podemos generar de todo el mercado, podemos decirles qué está pasando en su mercado, ¿no? Entonces, y bueno, los productos de fondeo y reestructura, hemos establecido alianzas con diferentes organizaciones para conseguirles capital y ayudarnos a reestructurar sus deudas. Entonces, eso también los podemos ayudar. Los productos de cierre, los productos de estudios de mercado que hemos hecho siempre, como les digo, ahorita es el momento de reinventarnos, ahorita es el momento de pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. Ahorita es cuando se rompen las estructuras y hubo un incendio en el Parque Yellowstone hace como 20 años, donde fue un incendio que lo causó un rayo. Entonces, los ecologistas dijeron, oye, como este sí fue natural, déjalo que corra, a ver qué pasa. Pues ya llevaban la mitad del parque incendiado, dijeron, bueno, perfecto, ya, dejemos que se incendió la mitad, pero podemos dejar que se incendie todo el parque, porque es el parque más visitado de Estados Unidos, y ya pagaron el resto del incendio. Pero lo que descubrieron que fue bien interesante es que hay una serie de cosas, hay una serie de plantas que no germinan a menos de que haya un incendio. Entonces se quema lo que estaba, se calienta la semilla, se rompe la cáscara y puede germinar lo nuevo. Entonces, mientras más severo es el incendio, mientras más severa es la crisis, más padre es lo que viene después, más florece lo que sigue. Entonces, no sé si quieren para terminar un mensaje de cierre de cada uno de ustedes. Agradecería, si quieres empezamos contigo, Carlos, que te veo muy pensativo. No, la verdad que muchas gracias, Jean, Roberto, Enrique, un gusto platicar con todos esta mañana. Yo creo que esto es un cambio fundamental y creo que la oportunidad está en empezarlo a pensar, si no es que ya tenemos que estar enfrente de esto de una manera decisiva. Creo que el querer regresar a lo que conocemos, a lo que conocíamos, es una tendencia humana, natural, pero yo coincido contigo. Yo creo que el tema entre más nos vino a simbrar y quizá no nos dio ni oportunidad de respirarlo y llevarlo a 20 comités y demás, llegó, se puso y creo que es un tiempo de adaptación, de cambio y de modernización muy, muy rápido. Adaptación, cambio, yo creo que son el nombre del juego. De acuerdo, un mensaje final, también igual coincido con Carlos, un placer haber compartido aquí el panel virtual. Y pues bueno, me gustó mucho el tinte que le diste, Jean, al final en cuanto al tema de cómo darles la vuelta a las oportunidades, el dinero cambia de manos. Una presentación, una lámina donde hemos visto cómo compañías en épocas de crisis nacer, renacer, reinventarse. Estamos en este momento para hacer lo propio. Y bueno, pues también, inclusive antes del tema del coronavirus, ya estábamos viendo cambios exponenciales. Pues ahora, como bien dices, oye, pues desde el 2020 o 21, pues nos vamos hasta el 2030
y pues simplemente los mercados cambian, los clientes cambian y las necesidades también, y es de manera exponencial. Entonces, pues quedémonos con eso, busquemos oportunidades. Si creemos que vamos a regresar a lo que sea la nueva normalidad y vamos a continuar haciendo lo mismo que veníamos haciendo, la verdad es que no hemos todavía entendido este tema. Entonces, aprovechemos este tiempo para reinventarnos y salir de manera diferente, ¿no? En todos los aspectos, personal, profesional, familiar y demás. Entonces, pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y pues bueno, aquí estamos. Henry. Bueno, por mi parte, también creo que hay una serie de aprendizajes que hemos tenido durante estos meses que hemos vivido la pandemia. Yo creo que el sector lo que se ha visto es que es muy resiliente. Ya lo comentaron a lo largo de la plática, cómo los desarrolladores han seguido vendiendo, han seguido activos con visitas virtuales, con FaceTime, con Zoom. Yo creo que la cadena de valor también ha aprendido la necesidad de modernizar los registros públicos. Los registros que han padecido menos es aquellos que tienen inscripciones telemáticas, están más digitalizados. Yo creo que hay todavía un gran avance en el tema de avalúos, cómo modernizar, cómo tomar una evaluación paramétrica. Creo que también hacia adelante tú lo comentabas, todos los journeys digitales, todo lo que tiene que ver con cómo hacer que el proceso sea menos dependiente de una interacción física. Pues creo que también la forma de organizar los equipos de trabajo, la forma de trabajar va a cambiar definitivamente mucho a través de esto, de esta pandemia, pero yo creo que las oportunidades, como todos los han comentado, es para el que tome las decisiones más adecuadas, para los que vean que las cosas tienen que hacer de forma distinta, y yo creo que nuestro sector, el sector de la vivienda, el sector de su financiamiento, tanto en la parte individual como en la parte de construcción, ha venido aprendiendo correctamente, y tanto es así que se han seguido moviendo las cosas. Entonces creo que es muy adecuado. Todas las herramientas que tú desarrollas y indiscutiblemente ayudan muchísimo en este cambio, y simplemente hay que ver esta etapa con serenidad, como tú lo dices, pero también identificando las oportunidades que se nos presentan hacia adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues gracias a todos, gracias a los participantes, gracias por estar aquí. Pues ahora sí que estamos a sus órdenes, todos en la presentación que les vamos a distribuir, tendrán los datos de contacto de cada uno de nosotros para lo que se nos ofrezca. Pues ahora sí que, como les digo a todos ahorita, abran bien los ojos, cara. Va a haber muchas cosas que se puedan hacer, y nuestro país necesita el talento de todos para reinventarse. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias por participar. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Gracias, Enrique. Todos siempre muy dispuestos a compartir su conocimiento, y se los agradezco un montón. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Bye. Que estén muy bien. Muchas gracias. Así que